Bienvenidos una vez más, vamos a la actividad del día de hoy, que comienza con la unidad 1, donde vamos a hablar de los fundamentos de la automatización, que son los primeros capítulos que vamos a ver para llegar al final del semestre a trabajar con sistemas de robótica. La pregunta que probablemente uno se ha hecho más de alguna vez es, ¿qué significa esto de automatizar? ¿Ya? Está muy de moda el concepto, pero de dónde viene, siempre es bueno conocerlo. Bueno, automatizar se desprende de una palabra muy antigua que es autómata, ¿ya? Y un autómata no es más que una máquina que imita movimientos de seres animados, ¿ya? Mediante ciertos mecanismos. Y aunque ustedes no lo crean, estos autómatas datan de muchos años atrás. ¿Ya? Aquí en la primera imagen, ¿ya? Se muestra a científicos en la ciudad de Alejandría en el siglo III a.C., donde estos científicos creaban sofisticadas maquinarias con autómatas que imitaban movimientos de seres vivos, ¿ya? Trabajaban mucho con aves, ese tipo de cosas, ¿ya? Uno de los más famosos es un científico de la época llamado Herón, ¿ya? Que trabajó con máquinas de vapor. ¿Ya? Aquí en esta presentación hay algunos links que yo he dejado con información de lo que hablo para que ustedes después puedan irlo leyendo. En este caso tomé esta página de National Geographic y ahí habla un poco de los autómatas de Herón. ¿Ya? Siempre es bueno conocer la historia porque eso nos da luces de hacia dónde va el futuro. ¿Ya? Otro caso que raya casi en lo cómico de un autómata es una máquina que se llamaba el Turco, que es esa que está ahí, ¿ya? Que fue fabricada por un pseudo inventor llamado el señor von Kempelen, ¿ya? Y es una máquina que, vamos a verlo aquí en un video que dio pie a una película de esto, era supuestamente era una máquina que podía jugar en forma autónoma ajedrez. Entonces tenían ahí un muñeco con un turbante que en realidad lo que único que hacía era despistar. Finalmente, ¿qué es lo que se descubrió? Que esta máquina del Turco no era más que un compartimento interior donde había una persona que hacía los movimientos en forma manual. ¿Ya? Esas son algunas anécdotas de la automatización. ¿Ya? Pero si nos vamos al desarrollo de esto ya a los tiempos nuestros, ¿ya? Por supuesto que tenemos que hablar, como los hicimos en la clase anterior, de las revoluciones industriales que hemos tenido a lo largo de la historia. ¿Ya? La primera revolución industrial, por allá por el 1800, ¿ya? Tuvo como punto de inicio el uso del vapor. ¿Ya? Esto, por allá por Inglaterra comenzó esto, y esto cambió radicalmente la forma en que se vivía y se trabajaba. ¿Ya? Hasta antes de esta revolución, la mayoría de la gente vivía en el mundo rural y muy pocas en las ciudades. Hoy día eso ha ido cambiando, es todo al revés. ¿Ya? Pasamos a una economía campestre, rural, a economías con procesos mecanizados, ¿ya? Donde hubo personas que se hicieron muy ricas, fueron países pioneros en estas industrias. Inglaterra fue uno de ellos, fue un gran liderazgo que tuvieron en estos tiempos, ¿ya? Y obviamente marcó un nuevo hito en la historia de la humanidad, hito que no se veía, como les conté en la clase anterior, desde la Edad de Piedra. Luego, a fines de este siglo, 1870, comenzó la segunda revolución industrial, ¿ya? Con la producción en masa, nombres como Henry Ford aparecen ahí, ¿ya? Cadenas de producción, y un hito importantísimo fue el uso de la electricidad. ¿Ya? La electricidad impulsó todo lo que es la producción en cadena, especialmente el tema de los automóviles, fue uno de los que más se habló, pero todavía
al igual que en la primera revolución, había un detalle que era importantísimo y no es menor, que todos estos cambios y mejoras tecnológicas estaban inspiradas hacia las empresas y no hacia las personas. ¿Ya? Uno de los propulsores de esta revolución es el famoso científico Tesla, Nikola Tesla, que con su invento, su descubrimiento, el proceso de la corriente alterna, facilitó también la llegada de esta revolución también a los hogares. Luego, la tercera revolución, que no fue hace muchos años atrás, ¿ya? Se caracterizó por el empleo ya de los sistemas electrónicos. Y aquí sí que ya hablamos de automatización de procesos. ¿Ya? Sistemas comunicados entre sí que obedecían a obedecen, todavía quedan muchos, a una determinada programación. Ahí entran en el mundo los PLC, los computadores tuvieron gran participación en todo esto, ¿ya? Y obviamente que también el desarrollo de esta tecnología afectó la vida de los seres humanos, la forma como nos relacionamos y obviamente los trabajos, ¿ya? Las personas han tenido que reformularse en tiempos muy cortos, ¿ya? Si ustedes se fijan, entre la primera y la segunda revolución pasó menos de un siglo, pero entre la tercera y la cuarta, con suerte, ha pasado una década. Hoy en día estamos en la cuarta revolución industrial, donde los procesos industriales ya no hablamos tanto de sistemas de control de una fábrica, sino que del concepto de fábrica inteligente. Que la fábrica por sí misma se pueda amoldar a los requerimientos de sus posibles clientes. Un caso emblemático que ustedes podrían buscarlo en la red es el caso de Adidas, que pasó de ser una fábrica de zapatillas a una fábrica inteligente donde las máquinas van aprendiendo el tipo de zapatillas que más se usan o que más les gustan a los usuarios, y en función de eso la fábrica va modificando su producción, ¿ya? Otro hito importante que ha marcado la revolución industrial es estos conceptos de Internet de las cosas. Todos los dispositivos conectados a Internet, las máquinas conversando entre sí en diferentes partes del mundo y, por supuesto, los sistemas robóticos. Esto de las 4 revoluciones industriales es un tema requete contra interesante, ¿ya? Por eso que aquí viene la primera tarea del día, que es en los grupos que acaban de armar, realicen una breve investigación, tómense unos 20 minutos, media hora máximo, acerca de los elementos positivos y negativos que ustedes consideren que han tenido estas revoluciones industriales en la historia de la humanidad. No les pido que investiguen las 4, sino que tomen una de ellas, ¿ya? Y realicen la actividad. Luego les pido que en su canal de Teams, como están reunidos ahí, puedan preparar un video de no más de 2 minutos, ¿ya? En que puedan compartir lo que han investigado, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer público a través de la reunión general para que todos podamos compartirlos, ¿ya? Esa es la primera actividad con la que vamos a trabajar hoy. Una vez que terminemos esta actividad, les invito a que vean de aquí en adelante el video, ¿ya? Que no lo sigan viendo hasta que realicen la actividad. Vamos a partir hablando de los sistemas de control automatizado, ¿ya? Y este dibujo lo planteamos el día lunes, pero es importante recordarlo, ¿ya? Todo sistema de control, por muy básico, muy avanzado que sea, obedece a este mismo diagrama en bloques. Si yo quiero controlar un proceso, ¿ya? Quiero manejarlo de acuerdo a una cierta programación, a una cierta filosofía de control, que son unos términos que vamos a ir aprendiendo a utilizar, lo primero que tengo que hacer es medir, saber qué es lo que pasa en el ambiente. Si no, difícilmente voy a poder controlar. Entonces, aquí en el ejemplo hay un proceso de piscicultura, que es el cultivo del salmón, y para poder medir voy a tomar un dispositivo
que va a convertir una señal física que está en el ambiente, la temperatura del agua, la temperatura del ambiente, el nivel de luz, el pH del agua, la cantidad de sal, etcétera, etcétera, en una variable que pueda leer un sistema de control. Como los sistemas de control funcionan con electricidad, las alternativas son señales eléctricas que están dentro de las tres variables fundamentales, que son corriente, voltaje o resistencia. Ese elemento lo vamos a conocer como sensor o transductor. En nuestros teléfonos móviles todos tenemos un transductor que convierte la vibración de nuestras cuerdas vocales o nuestra voz en una señal eléctrica, que se conoce como micrófono. ¿Ya? Aquí también van a haber diferentes sensores que van a tomar diferentes variables de este proceso que es la piscicultura y la van a entregar pero una variable equivalente al dato que estamos midiendo, pero eléctrico, una unidad eléctrica hacia el sistema de control. Con esa información, el sistema debe ahora decidir qué hacer. Para eso, el segundo bloque, que se conoce como CPU, unidad central de proceso, está al revés porque se usan las siglas en inglés, va a tener la capacidad de, comillas, decidir qué hacer con el sistema en base a la lectura de los sensores y una programación que va a tener en su memoria. ¿Ya? Tenemos diferentes tipos de programaciones, diferentes formas de controlar, eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. ¿Ya? Pero con esta programación y con la información, el sistema, comillas, va a tomar decisiones que hacer. ¿Ya? Dentro de la piscicultura, una de las variables que se maneja es la cantidad de alimento que reciben los salmones. Si ponen mucho alimento, el animal come, pero a la vez tiene muchas deposiciones, lo que va ensuciando el agua. Entonces se requieren algunos sensores que determinan si la cantidad de comida es la correcta. ¿Ya? Entonces ahí, para que el sistema sea automático, yo voy a leer la información de la cantidad de comida, si está sobre lo que yo necesito, voy a tener una señal eléctrica que va a actuar sobre algún elemento, una válvula, un motor, algo, que va a cortar la alimentación de ese cultivo. ¿Ya? Ese elemento lo vamos a conocer como actuador y su misión es, a través de un accionamiento eléctrico, actuar sobre el mundo físico. Veamos un ejemplo. Dice acá, en un determinado cultivo de una planta X se requiere mantener la humedad del suelo en un 60%. ¿Ya? Hoy día, ¿cómo funciona? Hay un operador, alguien, que activa manualmente el sistema y según su criterio él dice que con 2 horas diarias es suficiente. Pero ¿será 2 horas lo correcto para tener a lo menos un 60% de nivel de humedad en el suelo? Podríamos discutirlo. ¿Será lo mismo esas 2 horas de riego en verano que en invierno? ¿Será lo mismo si lo riego de día o de noche? ¿Ya? La pregunta es, ¿se puede automatizar este proceso? La respuesta siempre debe ser sí. No existe un proceso que no se pueda automatizar. ¿Ya? Va a ser de mayor o menor complejidad, pero siempre se puede. ¿Qué debemos o qué deberíamos hacer? ¿Ya? Como lo vimos en la lámina anterior, lo primero sería incorporar una medición para tener el nivel de humedad del suelo. Entonces, si miramos aquí ya, abajito instalamos algunos sensores que van a medir esta humedad y van a convertir eso en una señal de tipo eléctrica. ¿Ya? Luego vamos a incorporar algún equipo con algunas comillas inteligencia que pueda leer esta información, que tenga incorporada una programación y realice acciones sobre el sistema. ¿No? Un ejemplo de programación sería el siguiente. ¿Ya? Estos dibujos se llama diagrama en flujo, es una forma de programar, no es la única, pero es bien simple nuestro sistema. Cuando nosotros arrancamos el equipo, lo primero que hace es
realizar la lectura del sensor. Si la humedad es menor a lo que necesitamos, 60%, habilitamos riego. Si no, hay un error aquí, debería decir cortar el riego. Aquí vamos a corregirlo acá. Muy mal de mi parte esto. Aquí es cortar el riego. Aquí es la respuesta es sí y la respuesta es no. Si decimos que sí, tomamos este camino, cortamos el riego y este 1 significa que el sistema vuelve a arriba. ¿Ya? Es un proceso que es cíclico. Si la respuesta es no, cortamos y volvemos. Y ahí el sistema está en un bucle que no tiene fin. Y así logramos mantener la humedad del suelo dentro de un rango. Más adelante vamos a ver las diferentes técnicas de control. ¿Ya? Es importante empezar a utilizar la nomenclatura técnica que se usa en el control de procesos. Cuando hablamos de lectura de sensor, vamos a hablar de variable de proceso. ¿Ya? En los libros o en el mundo de la instrumentación, este valor de variable de proceso se usa la nomenclatura en inglés siempre, ¿ya? Y este lo vamos a conocer como el PD, le llama a toda la gente, ¿ya? Process value, la variable de proceso. Luego vamos a tener el valor al cual queremos trabajar, que en este caso dijimos 60%, ¿ya? Que se conoce como punto de consigna, pero también se usa mucho el término en inglés set point, ¿ya? El punto al cual yo quiero establecerlo, ¿ya? El SP. Y nuestro elemento que vamos a controlar, que en este caso será alguna válvula de riego, le vamos a llamar variable controlada y también se usan las siglas en inglés, por lo tanto es CB. ¿Ya? Ahora viene la siguiente actividad. En su grupo de trabajo, en la red, van a buscar un proceso que sea controlado de forma automática. Algún video de YouTube, ¿cierto? Algo, ¿ya? No sé, control de una fábrica de chocolate, de cerveza, de lo que sea. Observen un poco ese proceso, miren el video y luego comenten en su grupo. ¿Ya? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace la cerveza? ¿Cómo se hace la mantequilla? ¿Cómo se hace el chocolate? ¿Ya? Y vayan armando una pequeña presentación, un par de minutos nada más, ¿ya? De 3 láminas y lo vamos a ir exponiendo en grupo para ir compartiendo el aprendizaje. El segundo punto es identificar las variables que se deben medir. No con qué, no me diga un sensor de temperatura, no. Por ejemplo, un punto súper importante, qué sé yo, en la fabricación del vino, estoy hablando sin saber, es el porcentaje de alcohol que toma la fermentación. Entonces, de alguna forma hay que medir ese nivel de alcohol. Listo. Y el tercer punto es identificar los elementos actuadores que se utilizan. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy en un proceso de fábrica de pan automatizada, probablemente hay algún actuador que revuelva la harina con los demás ingredientes y genere la masa. ¿Ya? Eso solamente. Eso lo van a preparar en una presentación de no más de 3 láminas, ¿ya? 3 láminas y brevemente, si alcanzamos este día o si no la próxima semana, vamos a exponer lo aprendido. Por ahora terminamos este video con las actividades. En el siguiente video vamos allá a empezar a hablar de los tipos de sensores, los tipos de actuadores y los tipos de señales eléctricas que se manejan en el control de procesos.